Campo mixto se refiere a un campo que tiene posibilidades de hacer agricultura y ganadería, porque cualquier campo tiene algún bajo, cualquier campo tiene algún ambiente de menor potencialidad, que en otro momento posiblemente ese ambiente se explotaba con agricultura y que hoy, sin duda, puede convenir ir hacia planteos mixtos agrícolas ganaderos. Así que vamos a trabajar un poquito en varios aspectos. El primero, vamos a hacer una muy breve revisión histórica de dónde venimos para entender cómo estamos hoy. Después vamos a explicar cuál es el marco macroeconómico en el que tenemos hoy y cómo la ganadería debería insertarse dentro de ese marco. Y a partir de ahí vamos a trazar todas las líneas de mejora que tenemos desde las empresas, tanto en cría como en planteos de recría y engorde, para buscar la máxima rentabilidad posible dentro de este escenario. Si nosotros nos referimos un poquito a de dónde venimos y hacemos algo de historia bien reciente y vemos qué pasó básicamente con la hacienda en los últimos, podemos hablar, 6 ejercicios hasta el año 2024, o sea, hasta el otoño pasado, ya no este. En este gráfico podemos observar en las barras color celeste cómo variaba abril de un año respecto a abril del año anterior el precio del novillo. Para ese novillo tomamos el novillo típico de 3.90 a 4.30, ¿sí? Y en los puntos en color rojo podemos observar cómo varió para ese mismo periodo, abril versus abril del año anterior, la inflación. Y lo que podemos observar es que en términos generales hubo cierta correlación entre lo que aumentaba el novillo y lo que aumentaba la inflación, salvo algunos años donde el novillo le ganaba a la inflación. En otros, el novillo no alcanzaba a ganarle. Pero si nosotros analizamos un segundo gráfico y vemos qué pasó hasta el otoño 2024 con el precio de ese mismo novillo respecto al tipo de cambio, entendiendo por tipo de cambio dólar oficial, que era el único parámetro que podíamos seguir en los modelos ganaderos, vemos que también el novillo, que son las barras celestes, tenía un comportamiento que en cierta medida se acoplaba a lo que era el tipo de cambio. Dentro del año, abril-abril, lo terminaba corrigiendo. Cuando esta información de los últimos 6 años la anualizamos, si sumamos todo lo que varió el dólar oficial y lo dividimos por 6 años, hacemos todo lo que varió la inflación y la dividimos por los 6 años, y lo mismo con el tipo de novillo, nos encontramos gratamente que el novillo, en los últimos 6 ejercicios, tuvo un aumento anualizado del 107%. Y ese aumento en el precio novillo fue mayor que el de la inflación y mayor que el dólar oficial. Y estamos hablando de dólar oficial, porque después vamos a meter la otra variable que hoy ya esto se unificó. Entonces, ¿por qué es importante entender un poquito esto? Porque hasta la zafra 2024, la ganadería nos permitía cometer errores que el precio de la hacienda nos iba a licuar o nos iba a perdonar si no hacíamos bien las cosas. De hecho, en los últimos 6 años, quien mantuvo la hacienda se valorizó. Eso hoy se terminó. Entonces, es muy importante que de ahora en adelante, nosotros como productores y Argentina como país, empiece a producir en serio. Es decir, hoy nos ayornamos al mundo. El mundo discute cómo producir y cómo mejorar la eficiencia interna para ganar plata. Nosotros, estoqueando, no ganábamos plata. Entonces, eso se terminó. En el nuevo escenario, que ya no es esto que les acabo de mostrar como historia, podemos observar, hasta ahora, que veníamos con brechas cambiarias. Esto es un gráfico interesante donde muestra el dólar oficial en las barras rojas, el dólar libre, y la diferencia entre ambos es brecha cambiaria que está expresada en la línea. Y miren del desastre que veníamos, donde las brechas cambiarias, desde el 20 hasta el 23, eran del orden del 100%. A partir del nuevo periodo eleccionario, eso fue bajando, brechas del orden del 20%, hasta que llegamos al 14 de abril de 2025, hace apenas 2 meses,
donde se terminó el cepo y se terminó la brecha cambiaria. Se unificó el tipo de cambio y hoy todo lo que tenemos es lo mismo. De hecho, un solo dólar, puede haber varios, pero vale lo mismo. El MEP, el contado con liqui, el blue y el oficial valen lo mismo. 10 pesos más, 10 pesos menos. Eso no es solo lo interesante, sino que lo interesante también es cómo fue variando la inflación en Argentina. La inflación en Argentina viene de atrocidades, como conocimos años atrás, hacia una estabilización. Esto está en rojo porque todavía cuando armé la presentación no estaba, era proyectado la tasa de inflación del 2,1 para el mes de mayo. Pero básicamente podemos decir que la inflación se desaceleró y tendió o está tendiendo a valores muy bajos. Todo esto, por supuesto, que lo que hace es que el escenario macroeconómico de hoy, del 2025, sea completamente distinto al de los últimos 6 o 10 años. Yo tomé 6 para tomar 6. Y eso yo creo que es bueno porque nos pone un objetivo más que interesante, porque hasta ahora nos quejábamos que cómo íbamos a producir eficientemente si no teníamos condiciones, si nos cerraban las exportaciones, si teníamos un montón de cosas. Hoy hay algunas cosas que están más claras. Hay apertura de mercado, hay libre comercio, falta que bajen las retenciones, es lo único que podemos pedir. Y miren esto, este gráfico es para ternero y este gráfico es para novillo, donde reflejamos a la izquierda, vamos a posicionarnos en ternero de 180 a 200 kilos. Fíjense cuánto valía el ternero a la zafra, esto es abril de cada año. Dólar oficial, dólar real. El real era el que podíamos acceder, contado con liqui o MEP en aquel momento, hoy el mismo. En 2023, el ternero valía $2.23. Mentirosos, porque reales era 1,19. Del dólar billete, 1,19. En 2024, ese ternero, mismo ternero, valía 2,40. Pero ya en dólares reales eran $2. Y hoy, ese ternero vale $3.52 y reales 3,29. En la historia de la Argentina tuvimos un ternero arriba de los $3 billetes. En la historia de la Argentina. Entonces no tenemos más excusa de que no vamos a producir en forma eficiente porque el precio por H o por B. Hoy está toda la condición dada para que seamos eficientes. Es más, si no somos eficientes, nos vamos del sistema. Porque ahora empieza la etapa de depuración. En cuanto al novillo, ocurre exactamente lo mismo. Teníamos precios en dólares oficiales, por ejemplo, $2.30, que era $1.23. Hoy tenemos $2.87 oficiales, que representa $2.68 billete real. Precios de la hacienda que nunca tuvimos. Si a esto nosotros lo miramos, ya no en valor absoluto, porque lo que les acabo de mostrar es el precio elevado que tiene la hacienda, hacia el ternero o el novillo, en valores absolutos. Pero si nosotros lo miramos en valores relativos, fundamentalmente a los diferentes insumos que podemos utilizar en los procesos ganaderos, fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el ternero, para la cría. Estos son datos de Fermín Torroba, donde él trabaja mucho en la relatividad de los precios y el poder de intercambio de la hacienda respecto a otros productos. Y esto es cuántos kilos de ternero se necesitan para comprar cada producto de esto que figura acá. Un montón de cosas. Yo les voy a mostrar cuáles son los que más me interesa que discutamos, porque son los que nos ayudan a producir más. Este es el valor actual para otoño de este año. Y acá en esta columna figura el valor promedio de los últimos 10 años. Y lo que figura acá es la diferencia del valor de este año respecto al promedio de los últimos 10. Todo lo que está en verde es barato o muy barato. ¿Para quién? Para la cría. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Que, por ejemplo, hoy necesitamos 47% menos de kilos de ternero para comprar postes de quebracho, para hacer alambrado. Que necesitamos 13% menos de terneros para pagar una siembra, una pulverización o un peón general. Que necesitamos casi 40% menos de kilos de ternero para comprar una hectárea de campo de cría. Hoy Juan dijo, es momento de salir. Por supuesto que es momento de salir. Porque estos valores no solo que son altos, sino que en términos de intercambio, nunca más vamos a comprar una hectárea de campo con tan pocos kilos de ternero. Entonces, quien se quede, que ojalá sean todos, tenemos que hacer las cosas bien.
porque ya no tenemos excusa, tenemos hacienda cara, con mucho poder de compra, y ese poder de compra tiene que ver fundamentalmente con variables que definen el negocio, como es fertilización, siembra, pulverización, y también con capital, o con bienes de capital. Camioneta, lo mismo pasa con tractores, tierra. Si nosotros miramos qué pasa con el novillo, pasa exactamente lo mismo, porque el novillo también subió en dólares. ¿Qué pasa con el novillo y las distintas variables? Bueno, fundamentalmente, si nosotros está todo en verde, quiere decir que nosotros hoy, con mucho menos kilos de novillo, con un 23% menos de kilos de novillo, compramos una tonelada de maíz. Con un 30% menos de kilos de novillo, compramos urea. Imagínense lo que es una reducción del 31% en términos relativos. Es decir, hoy no fertilizar ya no tiene perdón. No producir más pasto no tiene perdón. Porque si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca más. Yo entiendo que no lo hayamos hecho cuando el ternero o la hacienda no valía, pero hoy se licúa absolutamente todo. Lo mismo pasa con la mayoría de los costos que influyen en los costos directos de los procesos de recría y terminación. Lo mismo ocurre con la tierra. Hoy, casi con un 40% menos de kilos de novillo, podemos ir a comprar tierra si queremos valorizar parte de nuestra producción en un bien durable. Así como todo es favorable para la ganadería, todo es desfavorable para la agricultura. Entonces, hoy, ¿qué estamos viendo? Que el sector agrícola no está inyectando dinero en la ganadería. ¿Y por qué? Porque las toneladas de grano que necesito para comprar un ternero de 190 kilos, de maíz necesito 25% más de toneladas que la que necesitaba antes. De soja, 38% más de kilos de soja para comprar un ternero. Y lo mismo ocurre con el trigo. La leche, que está dentro de las producciones ganaderas, es una actividad que está bastante bien dentro de todo, si bien está un poquito peor que la carne, pero sigue estando dentro de todo bien. Con lo cual, no hay más flujo de agricultura a ganadería. Antes veíamos que el tipo vendía una tonelada de soja y compraba ternero. Hoy tiene que vender, hoy les dijo Juan, hoy un ternero, hoy ni siquiera vale $300, hoy un ternero vale $600. Entonces, es muy difícil que haya un flujo de capital, de trabajo, de la agricultura a la ganadería. Con lo cual, el marco que tenemos, yo diría que es, de este punto de vista, inmejorable. Eliminación de brecha cambiaria, por lo tanto, unificación del tipo de cambio, reducción de la tasa de interés y desaceleración de la inflación. Como segundo punto, altos precios de la hacienda en dólares respecto de los últimos años. Si la hacienda vale $3, nunca valió, y $3 de los billete, no de los ficticios que eran los dólares oficiales. Y la relación de precio favorable de la hacienda, básicamente para ternero como para novillo, para lo que produce la cría como para lo que produce la recría y terminación, respecto de la mayoría de los insumos ganaderos. Con este marco, no hay duda, y nos preguntamos, ahora sí, entro en la charla, ¿cuáles son las claves para aumentar la producción de carne y la rentabilidad en los campos mixtos? Y no hay ninguna duda, creo que ustedes tampoco la tienen, es la intensificación. ¿Y qué es la intensificación? Porque acá entramos a trabajar con la parte, si se quiere, no solo conceptual, sino que todo lo que lleva esa palabra intensificación. La intensificación es un montón de cosas, o puede ser vista como un montón de cosas, ¿sí? Pero la realidad es que la intensificación lleva o conlleva a aumentos de producción, también conlleva aumento de capital, puede afectar el resultado económico, puede afectar la rentabilidad, puede o no mejorar la eficiencia. Todo eso es consecuencia de la intensificación, favorable o no. Pero la intensificación es esta definición, que es la mejor definición de intensificación que podemos encontrar. Intensificación es más capital, pero también más trabajo por unidad de superficie. ¿Y por qué hago tanto hincapié en trabajo? Porque yo puedo tener la relación de precio que les mostré. Puedo tirar urea, diamónico y producir el doble de pasto, pero si no lo comemos bien, no vamos a mejorar nuestro resultado económico.
Entonces, intensificar no es producir más pasto, no es comprar más camioneta, no es tener más tractores y mixer. Intensificar es mejorar nuestra producción primaria, si queremos, base forrajera, pero meterle mucho de esto, de trabajo, que es lo que nos falta, generalmente, por unidad de superficie. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de la intensificación. ¿Y cuál es el objetivo de la intensificación? El primer objetivo es aumentar la producción. Nosotros, mediante la intensificación, tendríamos que producir más. Nosotros, mediante la intensificación, deberíamos reducir el costo del kilo producido. Porque si intensificamos y aumentamos el costo, algo estamos haciendo mal. Nosotros, mediante la intensificación, deberíamos aumentar el resultado económico de nuestra empresa ganadera, ya sea de cría o de recría. Y por último, mediante la intensificación, deberíamos mejorar la renta, reflejarse en estas 4 cosas. Si eso se logra, estamos bien. Si eso no se logra, lo único que hicimos con esa pseudo-intensificación es incrementar los costos de producción y fundirnos mucho más rápido de lo que pensábamos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos los recursos para producir más. El segundo punto que dijimos es que vamos a hablar de cómo mejorar la producción de carne y el resultado económico en campos mixtos. Entonces, campos mixtos, ¿qué son? De nuevo, campos mixtos es esto. Todo esto es un campo mixto. Puede ser un solo campo y, de hecho, yo considero que el grueso, salvo determinadas zonas del país, son exclusivamente agrícolas, pero si no, un campo mixto es aquel que nos brinda la posibilidad de producir mucha comida para diferentes modelos, agrícolas desde ya, pero también ganaderos. Arriba tenemos 3 fotos que son agrícolas, una agricultura excepcional, lotes de maíz de 12.000 kilos en el oeste de Buenos Aires, que los podemos destinar a picado o los podemos destinar a grano. Pero eso es lote agrícola. Ahora, esa agricultura yo la puedo destinar para potenciar esquemas ganaderos. Pero también podemos tener ambientes ganaderos, como estos, que son suelos mucho más limitados, o esto, donde hay pasturas de festuga, que son suelos tendidos, clase 6 o clase 7, dentro del mismo campo. Bajos, cañadas, áreas de menor productividad, que nosotros podemos potenciarlas generando pasto, ¿sí? Maíces diferidos, con boleada con altina de verdeos o cobertura, pasturas, esto es un campo en Benito Juárez, zonas con suelos de 20 centímetros de profundidad, pasturas no podemos hacer alfalfa, pero hacemos pasturas base festuca tréboles, o verdeos de invierno entre 2 lotes agrícolas, por ejemplo, como este caso que es Salentine, en Gualeguay, entre 2 cultivos de verano, en el caso de agricultura. Todo esto nos permite hacer un campo mixto. Y ni hablar que acá arriba de estos lotes agrícolas podríamos hacer una pastura de alfalfa, como les mostraba hoy Juan, tranquilamente, para producir un proceso de recría y terminación sobre alfalfa o sobre pasturas de máxima calidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es analizar 2 actividades, la cría y el proceso de recría-terminación, y esa cría y esa recría-terminación la vamos a analizar bajo 2 aspectos distintos. Uno que incluye el costo de oportunidad de la tierra. ¿Por qué? Porque esto sería todas las empresas que no tienen campo y que salen a alquilar. Yo puedo hacer ganadería sin tierra, tengo que salir a alquilar el campo. Pero también puedo tener un campo propio y querer medir mi eficiencia y agregarle el costo de oportunidad que tiene el mercado. Entonces, lo puedo mirar como aquella empresa que alquila el campo, o en su defecto, si lo tengo, que quisiera obtener ese alquiler que me pagaría o que estaría dispuesto a pagar el mercado. Y el segundo punto es un análisis que no incluye el costo de oportunidad de la tierra, porque decimos, bueno, no me interesa saber cuál es, o si me pago o no mi actividad esto, pero sí me interesa analizar un resultado económico que pague una rentabilidad tal que la cría tenga un valor de la tierra de $3.000 y que la recría tenga un precio de la tierra de $7.500. Acá habrá gente que tiene campos de $10.000 y campos de $5.000. No importa. Esto es genérico y es para ver cómo a través de la intensificación nosotros podemos licuar estos precios si hacemos bien las cosas. En el primer caso, que es aquel modelo que incluye el costo de oportunidad de la tierra, lo que vamos a analizar es la rentabilidad sobre capital de trabajo, porque como no tenemos tierra,
todo el capital que ponemos para producir es trabajo, es alquiler, es hacienda, es fertilizante, es peones, es sanidad. Todo eso se llama capital de trabajo. Son costos directos más el costo de alquiler de la tierra. En el caso que tengamos la tierra, que seamos tenedores del campo, el negocio se analiza como la renta sobre capital total. ¿Qué incluye el capital total? Los mismos costos directos involucrados en el proceso productivo, más el valor de la tierra, que es $3.000 para un campo de cría o $7.500 para un campo de recría-terminación. ¿Se entiende? Así va a estar basado el análisis para que cuando empecemos ahora a ver un poquito de resultados, entender qué pasa. En el caso de alquilar la tierra, el campo de cría pagaría 65 kilos de novillo, índice de novillo, esto era mercado Liniers, hoy es mercado agroganadero de Cañuelas, por hectárea y por año, y el proceso de recría-terminación pagaría un alquiler de 12 quintales de soja, que sería un alquiler razonable para la mayoría de las zonas mixtas del país, o al menos de esta región pampeana. Por supuesto que no es para Pergamino, pero sí puede ser para otra zona. Entonces vamos a analizar estas dos cosas. Modelos con campo propio y modelos con campo alquilado, o sea, con costos de oportunidad de la tierra. Y eso lo vamos a hacer para la cría y lo vamos a hacer para los procesos de recría y terminación. Primer punto, cría. Dentro de la cría, esto rápido porque ya Juan lo comentó y lo vamos a repasar simplemente. Dentro de las variables que afectan el resultado productivo, o sea, técnico, pero también económico de la cría, tenemos básicamente porcentaje de preñez, que cuando a esta preñez le afectamos la pérdida o la merma tacto marcación, nos vamos a lo que se llama porcentaje de destete sobre vaca entorada. Esto incluye el porcentaje de preñez. El peso de destete, que bien describió Juan cómo podemos hacer para mejorarlo. Y la carga animal. Y todas esas, fíjense, casi todas, salvo la primera, la preñez, donde la sanidad posiblemente tenga más relevancia que la alimentación, en el resto yo diría que alimentación prácticamente gobiernan todas. Por ahí en el peso del destete la sanidad y la alimentación pueden estar discutidas, cuál tiene más impacto, de hecho las dos lo tienen, pero prácticamente la alimentación está como una variable que define en gran medida el resultado productivo y económico de la cría. Y no así la sanidad, la genética y otras variables, si bien todas son importantes. Pero lo más importante de todo es que transversalmente a las 4 variables las atraviesa el manejo. Porque nosotros podemos tener un buen esquema de alimentación, generar mucha comida, pero si no lo aprovechamos bien ese pasto, por supuesto que no vamos a obtener ese beneficio. Entonces, es muy importante en la cría esto, es decir, en la recría por supuesto que también, pero ahora estamos hablando de la cría, más allá de que para intensificar cría tenemos que mejorar la alimentación de nuestros rodeos, tenemos que trabajar muy fuertemente sobre el manejo. Entonces, cuando hablamos de intensificación, vamos a analizar qué ocurre para un campo de la provincia de Buenos Aires, o podría ser tranquilamente de la provincia de Santa Fe, campo en región pampeana, no estamos hablando de regiones extrapampeanas, donde básicamente la intensificación está dada a través de una mejora en la base forrajera. ¿Qué hacemos? Un campo natural, que es 100% natural, le vamos agregando distintas porciones a la torta, bajando el campo natural y aumentando. Porcentaje de diferidos, lo violeta, 8% de maíces diferido. El maíz diferido nos permite concentrar vacas después del destete, ahora postdestete, donde bajan los requerimientos y dejamos el campo natural en descanso para acumular forraje para la aparición. Es una gran herramienta para potenciar los esquemas de cría. Las pasturas, que en este caso, como son campos de cría, son pasturas base festuca, o festuca tréboles, o festuca lotus. No es alfalfa porque son suelos con limitante hídrica. Un 20% de aumento para los últimos 2 modelos. Y el mayor grado de intensificación, que es el tercero, agrega, aparte del diferido y de la pastura, un 22% de promociones de raíz grasa. Es decir, un recurso de invierno de alta calidad que nos permita generar comida para otras categorías. Por ejemplo, para aumentar la carga de 0,55 a un equivalente vaca. Por generar más comida podemos, en todos los casos, estacionar el servicio, obviamente, y acá hablamos de servicio de 90 días, podríamos acortarlo, no está evaluado,
pero también podemos acortar la edad al primer servicio cuando tenemos más comida para darle a nuestras vaquillonas. Entonces el modelo que genera más pasto hace un servicio de vaquillonas de 15 meses. En la medida que intensificamos, las vacas que se vendían como manufactura cuando no teníamos comida, empiezan a venderse manufactura o gorda, o todas gordas, debido a que tenemos mejor comida. Por lo tanto, no vale lo mismo una vaca manufactura que una vaca gorda. Esa misma mejora en la base forrajera hace que el porcentaje de destete pase del 70 al 75, al 80 o al 82%. Es decir, generamos más recursos, aumentamos la carga, aumentamos el porcentaje de destete, aumentamos el peso al destete de 165 a 195 kilos y también elevamos el peso de las vacas de rechazo. Ya no vendemos vacas de conserva o manufactura, vendemos vacas gordas de 460 kilos. Todo eso lo podemos hacer mediante un aumento en la base forrajera y siempre atravesado por manejo. Entonces, esa intensificación, por supuesto que va de la mano de mayores costos, que ahora los vamos a evaluar, y más capital de trabajo, pero claramente genera un aumento muy importante en la producción de carne de esos sistemas. Si nosotros partimos de un campo natural de 0,55 equivalente vaca y 70% de destete sobre vaca entorada, que produce 67 kilos, podemos irnos tranquilamente a producir 166 kilos de carne por hectárea, solo en cría, mejorando la base forrajera. Un equivalente vaca y 82% de destete. Es decir, prácticamente estamos no triplicando, pero por 2.5 veces la producción de carne. Para analizar, y eso es físico, ¿no? Entonces, no hay duda que la intensificación, bien hecha, nos permite mejorar la producción de carne. Pero para ver si ganamos más plata o no mediante la intensificación, tenemos que considerar las variables que van a intervenir dentro de ese negocio. Y las variables que tomamos fueron a mayo de 2025, o sea, hace 20 días, que fue cuando elaboramos esta charla. El ternero macho en ese momento valía 3.900 pesos. Recuerden que tocó 4.000, fue medio disparatado. Después tendió a bajar un poquito y hoy está en el orden de 3.700, 3.800. Pero este modelo está hecho con 3.900 el ternero macho, 3.600 pesos la ternera hembra, 2.000 pesos la vaca gorda, 1.600 pesos el kilo de vaca manufactura y 1.300 el kilo de vaca conserva. Y el tipo de cambio, dólar divisa Banco Nación, que hoy es prácticamente todo el mismo, estaba a 1.155 pesos. Es decir, con estos costos o con estos precios es que vamos a analizar el resultado económico de los diferentes planteos de intensificación. ¿Y qué nos encontramos en este caso? Básicamente, el escenario A, que era aquel productor que alquila campo, que no tiene el campo propio, y que paga 65 kilos de novillo por alquiler, en un esquema de baja intensificación, pierde en términos de margen bruto, y el margen bruto es ingreso neto menos costos directos. Margen bruto es la facturación de la empresa menos los gastos comerciales, eso se llama ingreso neto, y a eso le restamos solamente los costos directos. Alimentación, personal, sanidad, distribución de rollos, sales minerales, nada más que eso. No incluye estructura, contador, nada. Eso es gasto de estructura. Entonces, el margen bruto ya es negativo en los planteos de cría, a pesar de que el ternero vale 3.900 pesos. ¿Por qué? Porque está pagando un alquiler de 65 kilos de novillo que también vale 2.900 o 3.000 pesos. Entonces, ojo con las crías ineficientes. Hoy les dijo Juan, el promedio de Argentina es mucho peor que esto. El promedio de Argentina es 64% de destete y acá estamos evaluando un modelo de 70% de destete. O sea que si la Argentina fuera un campo, hoy no pagaría ni un costo de alquiler. En la medida que vamos intensificando, la cría pasa a tener un margen bruto más que aceptable. Por ejemplo, $110 por hectárea. Si nos vamos al otro análisis, donde no le ponemos el costo de alquiler de la tierra, todos los modelos ganan plata. ¿Por qué? Porque no pagan alquiler. ¿Se entiende? No porque los modelos son exactamente los mismos que estos. Lo que pasa es que esto, que acá es $104, cuando tiene que pagar 65 kilos de novillo, se transforma en menos 56. Entonces, si tenemos campo propio,
vamos a ganar plata. Y acá está lo que siempre decimos, el criador que tiene tierra no se va a fundir nunca. Posiblemente tampoco nunca evolucione si está en estos rangos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque la rentabilidad es muy baja. Pero ganar va a ganar. Tiene que hacer muy malas cosas para no ganar. No se está cobrando el alquiler, o sea, no se está cuestionando que si él en vez de producir se lo alquila al vecino, perdería si él le carga ese alquiler o en su defecto no pagaría, haciendo esto no paga ni siquiera un alquiler de la tierra, por más que sea propio. Si ahora nos vamos del margen bruto y vemos lo que se llama resultado operativo, el resultado operativo es el margen bruto, lo que veíamos antes, menos los gastos de estructura o costos indirectos. Y acá entra el administrador, los contadores, los veterinarios, los agrónomos, el asesoramiento técnico, ¿sí? Entra toda la estructura, el parquero, si lo tenemos, todo lo que es gasto de estructura, ¿sí? Y ahí la situación empeora un poco más. Lo que era negativo sigue siendo, pero mayor, y lo que era $110 se transforma en 55. Entonces la estructura me llevó casi 60 o 55 dólares por hectárea. Y esa es la estructura de un campo de cría. Y si nos vamos al resultado operativo en campo propio, seguimos ganando plata. De nuevo, imposible perder, salvo que tengamos índice muy malo, pero sobre tierra propia que no le estamos cargando el alquiler. Cuando nosotros analizamos el capital y dijimos que intensificación era más capital y más trabajo por unidad de superficie, el capital de trabajo, en la medida que intensificamos, también aumenta de 760 a 1.300 dólares por hectárea. ¿Por qué? Porque generé más pasto, tengo más carga, tengo más vacas, por lo tanto tengo más capital de trabajo involucrado en todo el proceso productivo. Cuando nosotros lo analizamos en campo propio y le ponemos el precio de la tierra, esto es capital total y no capital de trabajo, es los $3.000 de la tierra más el capital de trabajo. Entonces, cuando le ponemos a estos modelos el capital total involucrado, aún los esquemas de baja intensificación inmovilizan $3.600 por hectárea, porque la tierra vale 3.000. En la medida que intensificamos, pasamos de 3.600 a 4.200. Es mucho menos pronunciado el incremento, porque tenemos algo que es muy pesado, que es el capital tierra. ¿Para qué hacemos todo este cuento? Para ver en definitiva lo que nos interesa, cuál es la rentabilidad del negocio ganadero. Y la rentabilidad del negocio ganadero, en este caso de la actividad cría, para aquellos planteos que alquilan campo, es totalmente negativo, salvo que hagan muy bien las cosas. Si alguien piensa ganar plata haciendo cría en un campo alquilado, ajústese bien el cinturón, porque ya no hay más de valuta ni cosa que lo pueda salvar. En 5 años va a estar descapitalizado. ¿La rentabilidad es buena? 4%. Hoy cualquier bono da mucho más que el 4%. Hay que pensarlo. Por eso es importante que quienes están en la actividad tengan claro que no estamos en un negocio brillante ni boom ganadero como todo el mundo habla. Estamos en un negocio de precios muy buenos, que si hacemos muy bien las cosas podemos tener una rentabilidad mucho más baja que la que paga el mercado por cualquier obligación negociable, que paga el 8% en dólares. Perdón. Perdón, estaba acercando y estaba retumbando. Por lo tanto, si nos vamos a aquellos planteos que hacen la cría en campo propio, la rentabilidad, como les dije, nunca se van a fundir, pero la descapitalización que se van a pegar es infernal, porque la rentabilidad de un planteo de baja intensificación en cría propia es del 1,5% anual en dólares. Si hacemos muy bien las cosas es del 5,2%. 5,2 para cría es bueno, es buenísimo. Es buenísimo. El histórico, la rentabilidad histórica de la cría es del 3%, haciendo bien las cosas, en campo propio. Hoy podemos irnos al 5%, espectacular. Más de eso no le podemos pedir. Estamos equivocados de negocio si pensamos o pretendemos tener una rentabilidad mayor.
Pero ojo que si no hacemos bien las cosas, la rentabilidad es extremadamente baja. ¿Qué pasa con los modelos de recría y terminación? Los modelos de recría y terminación, vamos a hacer un análisis parecido. Voy a obviar toda la parte introductoria porque es exactamente igual. Lo vamos a analizar para campos alquilados a 12 quintales de soja y para campos propios que valen $7.500 la hectárea de soja, la hectárea, como les dije antes. Pero vamos a evaluar un solo modelo de intensificación porque podemos recriar en pastura alfalfa, en pastura festuca, en promoción de raigras, en lo que sea. Yo voy a mostrar un modelo en pastura alfalfa, ¿sí? Que sería el modelo más desafiante y, si se quiere, el de mayor productividad. Entonces lo que vamos a evaluar, de nuevo, como en cría, 4 modelos de intensificación. Esa intensificación pasa de baja a muy alta. Lo que va cambiando es el modelo. Todo se basa en esta pastura alfalfa, todo. Lo que pasa es que el modelo de baja intensificación trabaja con 2.5 terneros por hectárea, o cabezas, recría todos esos 2,5 terneros durante todo el año pasto y los termina en un corral de engorde. Ese es el modelo que evaluamos. El modelo de intensificación media utiliza esta misma pastura alfalfa durante todo el año, suplementa durante otoño e invierno, que es muy recomendable para mejorar y para corregir ese desbalance nutricional que tiene esa alfalfa en otoño e invierno, y eso le permite aumentar la carga a 3.4 cabezas por hectárea. El modelo de intensificación alta tiene esta misma pastura alfalfa, pero para poder aumentar la carga anual, lo que hace es la combina con verdeos de invierno. Utiliza verdeos de invierno, que entran como costo directo en otra superficie, por supuesto agrícola, pues son campos mixtos, pero entra a costo directo, y lo que hace es permitir tener más carga en invierno para aprovechar el pico de primavera y trabaja con 5.9 cabezas por hectárea. Y por último, el último modelo, que es la intensificación muy alta, es esta misma pastura alfalfa, no usa verdeo de invierno, pero lo reemplaza por un corral de recría. El corral de recría es un corral donde se compran los terneros, ahora en esta época, mayo, junio. Como el pasto nos permite trabajar con menos carga, van a un corral de recría, se preacondicionan y en septiembre, cuando llega la primavera, se largan al campo y se aprovecha toda esa carga para comer el pasto de primavera. De esa forma podemos trabajar con 7.3 cabezas por hectárea sobre la misma pastura, es esta. Lo que cambia es el grado de intensificación, la carga y la eficiencia de pastoreo, la forma en que nosotros aprovechamos ese recurso. Entonces, estos 4 modelos lo podemos ver gráficamente de esta forma. Esta es la tasa de crecimiento de una pastura de alfalfa festuca para la región pampeana, ¿sí? Tasa de crecimiento son los kilos de materia seca por hectárea y por día que produce. Es muy técnico, pero se los voy a tratar de simplificar. El modelo 1 dijimos que era 2.5 cabezas por hectárea. Si nosotros trabajamos en un modelo con 2.5 novillos por hectárea, lo que estamos haciendo es establecer una carga del campo tal que coma no más de 20 kilos de materia seca por hectárea a día. Un novillo come 7, 8 kilos de materia seca por hectárea a día. Si son 2.5 por 8, come 20 kilos. ¿Qué quiere decir? Que el modelo trabaja acá abajo. Me va a sobrar algo de pasto en otoño, no me va a sobrar nada en invierno, voy a ir comiendo todo lo que tengo y tengo un excedente enorme de pasto en primavera, que no lo puedo cosechar porque no tengo los terneros. A nadie se le ocurriría ir a comprar un ternero en el mes de octubre, pues ya sabemos lo que pasa. Fíjense el año pasado. Cuesta un 10 o un 15% más en valores reales. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene pasto. Entonces el ternero hay que comprarlo ahora en la zafra. Entonces, este modelo, carga baja. El segundo modelo, que es el caso 2, suplementa en otoño-invierno. Entonces, la carga ya no es de 2.5, es de 3.4 novillos por hectárea, es más alta, come bien el pasto de otoño, no le alcanza el pasto de invierno porque la demanda es mayor que la oferta, por lo tanto hay que suplementar. La suplementación es energético-proteica, para este caso alfalfa es energético, es grano de maíz partido, o en su defecto grano de maíz entero, y sigue sobrando pasto en primavera. No hay forma de cosechar ese pasto en primavera. Casi nunca hay forma de cosechar. Si nos vamos al tercer modelo, el tercer modelo
es un modelo que incluía verdeos de invierno. ¿Qué hace ese modelo entonces? Compra terneros en la zafra, en invierno solamente pueden quedar 3 cabezas por hectárea, pero como tenemos verdeo de invierno, otras 3 cabezas por cada hectárea de pastura que tenemos van a los verdeos de invierno, o coberturas, podrían ser las dos opciones, y en primavera los 6 novillitos se van a la alfalfa. Esos 6 novillitos nos permiten cosechar mucho más el pasto, y una vez que la tasa de crecimiento empieza a caer, los novillos se encierran. En todos los modelos tenemos corral de terminación de 90 días. No cambia nada. Lo único que estamos haciendo de esta forma es copiar mejor la curva de producción del pasto y cosechando más pasto que de otra forma lo tenemos que traducir a arroyos o a heno. Estos son los procesos de recría que hacemos cuando les mostramos. Son novillos que se recrían muy bien, entran en otoño, se recrían hasta diciembre la cabeza, hasta marzo del año siguiente el cuerpo y la cola y se van encerrando. Estos son novillos de 400 kilos que van a un corral de engorde, ¿sí? Pero son este tipo de modelo de lo que estamos hablando. Estas son las pasturas y así apuntamos a comerla. Cuando tenemos la carga suficiente podemos ir a desafiar y a comer prefloración. Estas son pasturas de alfalfa con festuca, pero la alfalfa está en 9 a 10 nudos. Fíjense que no hay flores violeta. Este es el remanente de ese pastoreo, es decir, por tener carga podemos buscar mayor eficiencia de cosecha y de pastoreo, por ende producir más carne. Y por último, vamos a analizar el cuarto modelo, que era el que incluía corrales de recría. ¿Qué hace el corral de recría? Y hace las veces del verdeo de invierno, pero de una forma mejor, yo diría, planificada. ¿Por qué? Porque arrancamos comprando animales a la zafra, en invierno seguimos comprando y a junio ya compramos la totalidad de lo que queremos tener. Hoy ya deberían estar, de hecho están en los campos el 100% de la compra de la zafra, pero no todo entra en las pasturas. Entonces en la pastura quedan los 3 terneros que soportan esas alfalfas y el resto, para copiar esta producción de pasto, que es 4.3 cabezas por cada hectárea de alfalfa que tenemos, van a un corral de recría. En el corral de recría los ponemos a ganar 800 gramos por día con una TMR, una ración de silaje de maíz o silaje de sorgo, con una fuente proteica y un núcleo vitamínico mineral. Y en la medida que las alfalfas empiezan a crecer, puede ser septiembre, puede ser octubre, vamos largando estos novillitos para poder cosechar el pasto, ¿sí? ¿Qué nos permite eso? Copiar mucho mejor la curva de producción de pasto y cuando la alfalfa empieza a partir de diciembre, enero, a decaer en tasa de crecimiento, empezamos a cabecear, a encerrar los novillos y hacemos 2 ciclos de encierro. Lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Ese modelo lo que tiene es una eficiencia de la utilización del pasto máxima. ¿Por qué? Primero porque se maneja, pero segundo porque tenemos la hacienda para comerlo, ¿sí? Fíjense lo que son estos bloques de pastoreo, ¿sí? Acá está el pastor y acá está la parcela donde cada novillo es prácticamente una cosechadora, ¿sí? Esto es lo que van dejando. Acá podemos ver cómo acá estaba el piolín. Estas son parcelas diarias con 7 u 8 cambios frontales diarios. Es decir, la parcela es por día, pero se hace un manejo de pastoreo de tambo. Acá está el pastor que acaba de abrir, de correr el piolín para darle hasta acá y que los novillos avancen cosechando esta calidad de alfalfa, que es 9 nudos o prefloración, calidad máxima. Por supuesto, máxima ganancia de peso. Esta foto es la misma que la anterior, pero vista, esto es lo que terminaron de comer hace un ratito, le cambió, queda un rato el pastor, recorre esta tropa, son tropas de 500 novillos más o menos cada una, y una vez que termina de atender esa tropa, va a la tropa siguiente que se las enfrentamos, y el pastor maneja normalmente 2 rodeos de o 450 como chica o 550 cabezas por rodeo, no más de eso. O sea, manejaría 2 rodeos, en promedio 1000 cabezas por cada pastor, ¿sí? Ese modelo, por supuesto que cosecha más pasto y que produce más carne. ¿Cuáles son las variables económicas que vamos a ponerle a esos 4 modelos que les mostré para ver cómo es el resultado económico? Bueno, el ternero macho de 180 kilos es el mismo precio que la cría vendía a sus terneros. El novillo gordo es la categoría novillo de 390 a 430, que vale 3.100 pesos a mayo. O sea que hay una compraventa muy desfavorable, ¿sí?
El precio del maíz en la pizarra de Rosario, que en ese momento en mayo, hace 20 días, estaba a 205.000 pesos, sigue bajando. Y el tipo de cambio, 1.155 pesos. Es decir, la misma variable que tomamos para la cría para que sea equidistante. Entonces, ¿qué pasa con esa intensificación en los modelos de recría y terminación? Esto es producción de carne solamente a pasto. Acá no están los kilos hechos a corral de terminación, ni tampoco a corral de recría en el modelo 4 que incluye un corral de recría. Es decir, estos son los kilos producidos por cada hectárea de pastura. Y fíjense que un modelo de baja intensificación sobre alfalfa puede producir 423 kilos de carne, pero en la medida que nosotros somos capaces de aumentar la carga y de comer mejor el pasto, como les mostré en la última foto, la misma pastura puede producir 875 kilos de carne. ¿Por qué? Porque aprovechamos el pasto, porque la comemos en prefloración, cuando tiene máxima calidad y con alta carga en primavera, que es cuando se obtienen las mayores ganancias de peso. Entonces la producción de carne se duplica si hacemos un buen esquema de intensificación en la alfalfa. Para eso hay que tener las cabezas, las bocas y el manejo. ¿Qué pasa con los costos? El costo del kilo producido en aquellos campos o empresas que tienen el alquiler de la tierra, o sea que no tienen campo propio, sino que lo alquilan a 12 quintales, fíjense que los costos directos bajan sensiblemente, de $1.85 a $1.53. Yo en este modelo tengo corral de recría, tengo silo de maíz, tengo mucho más capital de trabajo, pero sin embargo el costo del kilo producido cae. ¿Por qué? Porque produce el doble. Diluyo el costo con la cantidad de kilos que se producen. Y ese es el desafío de la Argentina ahora. Empezar a diluir los costos fijos, o en este caso, las estructuras. ¿Sí? ¿Qué pasa con los costos directos cuando tenemos capital tierra solamente? Bueno, no baja, es prácticamente $1.30, no baja porque no tiene el costo fijo del alquiler. Porque acá la tierra está a inversión, no está como costo de oportunidad. Por lo tanto, todos los costos son bajos del orden de $1. Fíjense los costos que tenemos hoy para estos procesos de recría y terminación. Dijimos que el novillo vale 2,80 y el costo total de pasto más corral es de $1.35. Situación más que favorable. ¿Qué pasa con el margen bruto? Bueno, a diferencia de lo que ocurría con cría, que aún el modelo de baja intensificación en cría perdía plata, no sé si se acuerdan, el margen bruto de la recría, aún acá podría pagar 12 quintales de soja y obtener $16 de margen. Con compraventa negativa, comprando el ternero a 3.900 y vendiendo el gordo a 3.100. Esto es muy alentador. Porque si esa compraventa es menos mala, este número va a mejorar, por supuesto. Pero claramente en la medida que aumentamos la intensificación, el margen bruto aumenta. Si nos vamos a los campos propios, donde no le ponemos los 12 quintales de alquiler, porque el campo es propio, pero sí después va a intervenir ese capital para ver la rentabilidad, el margen bruto pasa de $352 a 960. Es decir, hoy podemos tener en campo propio un modelo de recría y terminación de 900 o $950 por hectárea. ¿Qué pasa con el resultado operativo? Acuérdense que el resultado operativo era el margen bruto menos la estructura, gastos de estructura. Acá sí que si no hacemos bien las cosas empezamos a perder plata. Es decir, un modelo de recría y terminación de muy baja intensificación pierde $100 por hectárea en términos de resultado operativo. Pero la media, la alta y la muy alta ya ganan plata, lo cual de nuevo, muy alentador. Los resultados operativos siempre son positivos, por supuesto, en aquellos campos que no pagan oportunidad de la tierra, porque como vimos antes, no tienen el alquiler de los 12 quintales de soja. ¿Qué pasa con el capital de trabajo? Fíjense cómo varía el capital de trabajo en los planteos de recría y terminación respecto a lo que variaba en la cría. Yo no sé si ustedes se acuerdan. El capital de trabajo acá en cría era de $700, el más bajo, y acá ya son $2.800. O sea que ir a un planteo de invernada necesito mucho capital de trabajo. Y esto es con 2.5 cabezas por hectárea. Si le ponemos 7.3, necesito $7.600 por cada hectárea de explotación que vamos a hacer. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque hace un par de años la agricultura, como les decía, cedía capital para los planteos ganaderos.
pero hoy, como vimos antes con la relación de intercambio, es imposible. Con lo cual, únicamente puede entrar en estos procesos el ganadero que sigue estando en ganadería o la empresa mixta que no se fue de la ganadería. El agricultor que quiere entrar es muy poco probable que lo haga, y si lo hace a una escala muy chica, porque no va a tener el capital de trabajo para llevarlo adelante. Cuando le ponemos el capital tierra, la inmovilización de capital que tienen estos procesos son altísimos, de $9.800, porque ya partimos de 7.500, que es la tierra, hasta $14.200 por cada hectárea que estamos involucrando en ese proceso productivo. Es decir, estamos hablando de que la ganadería, si bien genera resultado económico favorable, tiene tanto capital de trabajo puesto e inmovilizado que muchas veces la renta son mucho menores a las que nos imaginamos. Fíjense, la renta sobre capital de trabajo para los planteos de recría y terminación en campo alquilado son mucho mejor que los que tiene la cría, claramente. Estamos hablando de rentas que, si hacemos muy bien las cosas, puede estar entre el 5 y el 6,5% sobre capital de trabajo. Hoy acá, si se acuerdan, era el 4%. Y la renta sobre capital total, incluyendo la tierra de $7.500, puede pasar de 2,4, que en cría era 1,3, hasta el casi 6%, 5,9, en el caso de un planteo de recría y terminación. Vuelvo al mismo punto. La ganadería está bien, los precios están bien, el resultado económico es bueno, es favorable, pero la rentabilidad es muy baja. Entonces estamos ante un negocio donde hay que poner tanta plata o hay tanta plata inmovilizada que no ocurre con la soja. Yo, para sembrar soja, necesito alquilar un campo y poner $600 por hectárea, que me lo financian a 6 meses, ni siquiera lo pongo. Para hacer ganadería, un ciclo de 14 meses o 13 meses, ya sea en cría o en recría, yo tengo que poner, en el modelo de alta intensificación, $14.000 por hectárea. Entonces, ¿quién lo hace? Y el que está en ganadería, el otro no lo va a hacer. Para terminar y concluir, la intensificación de los modelos ganaderos es clave para lograr planteos técnica y económicamente viables, ya que esa intensificación nos permite aumentar la producción de carne, no hay duda, nos permite reducir el costo del kilo producido y diluir los gastos de estructura, que es muy importante hacerlo en esta oportunidad, mejorar el resultado económico a través de margen bruto o de resultado operativo, como lo querramos evaluar, creo que de las dos formas, mejor sobre el resultado operativo, porque ya descuenta lo que es gasto de estructura, y sobre todo la intensificación nos permite aumentar la rentabilidad del negocio, entendiendo que estamos en un negocio de muy baja rentabilidad. Entonces, sobre algo chiquitito, lo podemos aumentar. No esperemos nunca en planteos ganaderos tener rentabilidades del 10, 20%, porque no existen. No existen ni van a existir. No existen en el mundo, no es que no existen en Argentina. Entonces, si alguien piensa eso, revise las cosas porque está equivocado. Reflexiones finales. Es fundamental hacer un análisis profundo del negocio ganadero que permita llegar hasta el resultado operativo, ya que a partir de podemos determinar la rentabilidad del negocio ganadero. Recuerden que rentabilidad es resultado operativo menos capital de trabajo o resultado operativo menos capital total, en el caso de los planteos que tienen tierra propia. La rentabilidad de los planteos de cría y recría terminación está directamente relacionada a la eficiencia técnica de cada planteo productivo ganadero. La intensificación de los sistemas ganaderos es determinante para mejorar el resultado físico, o sea, técnico, pero también económico de los mismos. Si no intensificamos, no vamos a aumentar la producción y no vamos a aumentar el resultado económico. El tema es que intensificando, si no lo hacemos bien, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, hay que intensificar bien. Intensificar bien es más capital, como dijimos, pero también trabajar para poder aprovechar ese efecto de la intensificación de mayor producción y poder capturarlo en términos de resultado físico y económico. Y por último, sin embargo, es importante aclarar que la rentabilidad del negocio ganadero es relativamente baja, yo diría incluso muchas veces negativa, en aquellos planteos de menor eficiencia o de baja productividad. Tenemos que tener muy presente, muy claro, que estamos en un negocio
donde si bien podemos ganar plata desde el punto de vista del resultado económico, podemos tener un margen bruto de $900 por hectárea en un planteo de invernada, que pueden ser $750 de resultado operativo, pero es tanto el capital que hay puesto ahí adentro que lo que nos devuelve sobre peso invertido es realmente muy poco. Y eso, visto de otra forma, es tener mucha espalda para ganar poco. Entonces, estamos en un negocio que tenemos que cuidarlo, que tenemos que ser muy eficientes para no perder. Y ese es un poco el desafío de ahora en más, porque ya no va a haber ajustes de precio, devaluaciones o procesos inflacionarios que puedan licuarnos todos los errores que hasta ahora nos lo permitía. Sí, con esto terminaría la presentación. Deberíamos considerar en los planteos ganaderos en los próximos años a partir de esta mayor estabilidad macroeconómica. Es un poco lo que charlamos, ¿no? ¿Qué aspectos deberíamos considerar en los planteos ganaderos? Básicamente es trabajar en lo que dijimos, es trabajar tranqueras adentro, empezar a trabajar en estructuras de costos, empezar a licuar esos gastos de estructura que terminan siendo relativamente altos en casi todas las empresas ganaderas. Hoy nos estamos dando cuenta. Hay muchas empresas ganaderas que están sobredimensionadas, la mayoría, y hoy el negocio no lo permite. Entonces, básicamente, en este escenario macro, donde tenemos buenos precios, donde tenemos buen poder de compra de la hacienda respecto a otras variables, como son los insumos, no cabe duda que lo que hay que centrarse es en la productividad, y hay que trabajar como trabaja el mundo. Es decir, cuando nosotros vamos a otros lugares, lo que nos llamaba la atención es cómo un productor ganadero estaba todo el día pensando en cómo hacer para mejorar un 5% la eficiencia de conversión en un corral. Y nosotros, eso no nos interesaba. Nos interesaba más comprar con 90 días que con 60, porque la tasa era del 7%. Entonces hoy volvimos al mundo, volvimos a la normalidad. Tenemos que trabajar para mejorar ese 5% más la eficiencia, porque ya la tasa de interés no va a ser algo que nos va a determinar el negocio de estoquearnos tampoco, ojalá, por lo menos eso es lo que los indicios, y nos vamos a tener que centrar en ser más eficientes produciendo, buscando máxima eficiencia tranqueras adentro, y no queda otra. Aquí tenemos otra pregunta para Sebastián. Con la relación compra-venta actual para categorías livianas y el bajo precio del maíz, ¿cómo se proyecta el negocio del engorde a corral? Sí, es decir, hablamos del corral integrado al proceso de recría como un modelo que lo vemos así, para casi todos los ganaderos es eso. Hay una realidad que es que hoy el engorde a corral, después de un año 2024 que fue muy duro porque tenía estructuras de costo que no le daban, o básicamente compra-venta, hoy está, que es lo que vemos, lo que le pasa a los feedlots. Tenemos una compra-venta que puede ser mala en el caso del ternero macho, pero que es buena en el caso de la ternera hembra. Vamos a un ejemplo, hoy una ternerita hembra de 200 kilos vale 3.400 pesos, y ayer la ternera gorda en el mercado de Cañuela hizo 3.600. Entonces estamos con una compraventa neutra a casi favorable, con un maíz de $170 por el piso. Es decir, con un kilo de ternera compramos casi 17 kilos de maíz. Entonces tiene compraventa tendiendo a la neutralidad en el caso de la hembrita, con precio de comida barata. Eso, para el engorde a corral, es una ecuación sumamente favorable. Y eso es lo que estamos viendo que ocurre, que los feedlots están llenos y que siguen llenándose. El último informe de la Cámara del mes de mayo siguen a tasa positiva, o sea, siguen con índice de llenado positivo. Por supuesto que si van a pagar un ternero 4.000 pesos para vender el gordo a 3.100, no les va a dar la cuenta, pero como ellos no hacen ese negocio, porque no le daría la cuenta, van a buscar la ternera hembra, un novillito más pesado, un novillo holando, es decir, determinadas categorías que le generen compra-venta neutra y que con la comida tan barata como está en Argentina, porque eso sí que está muy barato, hoy el maíz está barato y el precio del maíz define todo el resto de los componentes, la frechillo de trigo, la cascarilla de soja, los speller, la relación para el feedlot es muy buena, ¿sí? Y eso es una de las amenazas para que tampoco aumente el peso de faena, lo que decía Juan.
Si yo tengo un negocio corto de 90 días o de 70 días, que entro y salgo rápidamente, que no tengo compra-venta negativa y que le puedo generar un margen de 50 o 55 dólares por cabeza, como está dando, hace de que la tendencia sea producir un animal livianito, rotarlo rápidamente, bueno, y eso es lo que está en mano hoy de los frigoríficos, abastecedores, pero lamentablemente está ahí. Ante la presencia de un negocio de baja rentabilidad, evidentemente, ¿y qué ajustes podemos esperar en las variables que definen el negocio a partir de este nuevo escenario económico? Esperar no podemos esperar nada, lamentablemente, tenemos que trabajar nosotros. Es decir, esperar nada porque ya tenemos, ¿qué podríamos esperar de las variables? ¿Que baje más el maíz? Nadie esperaría que baje más de 170 dólares, está por el piso. ¿Que suba más el novillo? Yo no esperaría, estamos en valores que yo firmo hoy por los próximos 50 años. Entonces no podemos esperar nada, tenemos que trabajar nosotros. Hay que trabajar en eficiencia, hay que reducir costos, tenemos que intentar trabajar desde las entidades para presionar sobre una baja en la carga tributaria, fundamental. No hay ninguna duda, esas son las cosas por las cuales tenemos que trabajar, pero esperar no podemos esperar nada. Bien, muy buena la pregunta, y juegan mal en todos. ¿Por qué juegan mal? Porque todo esto que mostré es resultado antes de impuesto, ¿correcto? Porque es así, todo es resultado antes de impuesto, porque la parte impositiva, si bien hay componentes que nos pegan a todos, esos modelos que les mostré, todos tienen cargado ingreso bruto y débito y impuesto a los créditos y débito, ¿correcto? Porque eso lo consideramos casi como parte de un costo directo. Lo que no tiene impuesto a las ganancias, ¿correcto? Entonces, y bienes, por supuesto, ni bienes ni ganancias. Pero bueno, lo atraviesa a todos los modelos. Pero está bien la aclaración porque ese costo que es muy diferente para cada empresa, porque depende de la posición de cada empresa, en lo que uno diría, bueno, en la medida que más gano, más voy a pagar de impuesto, y por supuesto que es así. El problema es que en los modelos de baja intensificación, por más que gane poco, también pago impuesto. Entonces nos pega transversalmente a todos. Pero sí tiene, que está bien la pregunta, todos esos modelos tienen ingreso bruto, que es un desastre, porque nos pega, es el 3 o el 4, dependiendo si es Buenos Aires, Santa Fe o donde sea, del bruto, no de nuestro negocio, y el 1.2 de crédito y débito, que es disparatado. Sí, por supuesto, es difícil responder eso en este sentido. Yo se los voy a poner en este término para que lo entendamos. Nosotros, productores ganaderos, hacer un novillo que nos lleva un año, vamos a obtener un margen, un resultado económico, como les mostré. Vamos al modelo de alta intensificación. Eran 7.3 novillos y teníamos un margen de 750 dólares. 100 dólares por cabeza, ¿correcto? 100 dólares por cabeza por año. Eso es lo que nos queda cuando zarandeamos y pagamos costo, estructura. ¿De acuerdo? Ese novillo se faena hoy, sale a la calle en 72 horas y genera, me animaría a decirte, entre 150 y 250 dólares de resultado. Y nosotros tuvimos un año para hacerlo. El problema es que nosotros no estamos en ese negocio. Por eso los carniceros crecen, los matarifes crecen, los supermercados crecen. Es mucho más fácil la integración en aves y cerdo, porque digamos, es mucho más fácil y es casi necesaria, ¿correcto? Pero no así, afortunadamente, en la integración donde nosotros proveemos animales a un precio X, que si hay un buen resultado en la faena y en la exportación de ese animal, nos compartan parte de ese resultado. No lo quiero desanimar, imposible, pero lamentablemente otro modelo de integración no. Están las integraciones que hacen los frigoríficos. O sea, hoy los frigoríficos bajaron, lamentablemente otro modelo de integración no. Están las integraciones que hacen los frigoríficos. O sea, ¿por qué? Él se integró. Pero nosotros ninguno, creo que nosotros vamos a ir a poner un frigorífico para vender 500 novillos. Entonces, lamentablemente, no va a ocurrir. Tenemos que seguir trabajando en eficiencia, tranqueras adentro. No nos queda otra. No bajan ni van a bajar a la cría. No van a bajar, porque tampoco lo saben hacer, porque hay tanto capital, tanta superficie y tanto gerenciamiento que no están dispuestos a perder tiempo o invertir tiempo
para poder hacerlo. En realidad, eso que plantea Martín no sería otra cosa que el modelo de ciclo completo. Entonces, el ciclo completo, a diferencia de lo que yo mostraba hoy yo mostré dos actividades como distintas. La cría por un lado y la recría y terminación por otra, donde la cría vende y paga gastos comerciales, ese modelo que les mostré, y la recría y terminación compra ternero y paga gastos comerciales. Lo que planteas es, la cría puede darme un quebranto o salir a raya, pero si yo tomo que ese ternero se lo paso a la misma empresa que es recriadora terminadora, donde no hay gasto de transacción, donde no hay flete, ese resultado va a ser mejor que el que yo les mostré recién. Porque en definitiva no está el gasto comercial, ¿sí? Entonces puede ser, y de hecho esa es la gran bondad de los sistemas de ciclo completo. Aquellos modelos que tienen la cría, pero que llegan al novillo terminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente no tienen gasto de transacción entre la fase de ternero a invernada, ¿sí? Ni fletes, ni comisiones, que volvemos a lo mismo. Comisiones son 4% de comisión más 3% de flete y guía y todo, 7% del bruto. 7% del bruto para que después nosotros, cuando licuamos, ganemos $100 por cabeza. Es una cosa de loco, pero efectivamente, los modelos de ciclo completo, cría, recría y terminación, llegar al último paso, son más que recomendables para las empresas para poder agregar valor en todas las etapas.